Soy el doctor Felipe Juan Paredes Pérez, médico general con diplomado en colposcopía y diplomado en ultrasonografía. También proporciono atención de consulta general, lo que me ha permitido atender a pacientes con COVID, tener una experiencia al respecto y vertirles datos que son de importancia. Toda vez que hoy la pandemia tiene una importancia no solamente porque es un problema de salud pública, sino porque además ha vulnerado todas las esferas de nuestra sociedad, es decir, que ha alterado la situación social, nuestra situación económica, nuestra situación cultural e incluso la situación escolar. De tal manera que esto lo convierte en una situación de suma importancia. A partir de que llevamos 62,000 muertes de pacientes que han tenido esta enfermedad en un lapso no mayor de 7-8 meses. Creo que esto le da esta connotación. Sin embargo, esto mismo ha llevado a que en las redes sociales se digan muchas cosas al respecto, algunas de ellas buenas, pero algunas otras no tanto. Algunas otras se han manejado con una situación facciosa, con una situación donde se vierten ideas y opiniones sesgadas hacia intereses personales o de grupo que malinforman a la población, de tal forma que nosotros, como Comisión de Salud de la Organización Social Nuevo País, creemos que es importante dejar en claro varias cosas sobre esta enfermedad. Lo primero que quisiéramos decir es que esta enfermedad del COVID es una enfermedad multisistémica que se confina así a las vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, pero que también tiende a afectar a otras partes de nuestro organismo. Es una enfermedad que es de consideración tomar en cuenta, provocada por un microorganismo, compuesta así por una estructura viral, pero a diferencia de lo que se consideraba al principio, también está combinada con una estructura bacteriana. Es decir, que ha habido una mutación, pero que debido a los estudios de médicos, tanto cubanos como italianos, han observado que esta mutación no es estrictamente natural. Ahí habría que ver qué fue lo que pasó para que este virus se combinara con esta bacteria. Sin embargo, también observaron que este microorganismo tiende a provocar una coagulación intravascular, es decir, que nuestra sangre se coagula al interior de nuestro organismo. Por eso, muchas muertes. Estas investigaciones han sido gracias a que los médicos han hecho caso omiso a las instrucciones de la OMS. Al principio la OMS había planteado que no se debería de tocar a ningún cadáver de COVID. Sin embargo, dado que los médicos observaron que no era posible que esta enfermedad continuara generando tantas defunciones, fue que hicieron necropsias en estos pacientes y descubrieron estos dos elementos.
Primero, que es un microorganismo combinado con un virus y una bacteria, y segundo, que genera una coagulación intravascular. De tal forma que esto cobra importancia. Pero todavía más allá, lo que necesitamos también dejar en claro es que si es una enfermedad multisistémica, tiende a afectar diferentes órganos de nuestro cuerpo, como cuáles: sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema renal, sistema digestivo, incluso tiende a afectar la piel por medio de dermatitis, es decir, salpullido, o cambios de coloración de la piel, principalmente en las manos y en las plantas de los pies, de tal forma que muchos pacientes y familiares de los pacientes que llegan al hospital y por una diarrea o por una infección de vías urinarias se ven sorprendidos cuando los médicos poco después les dicen que tiene un problema de COVID. Y bueno, esto tiene que ver con estos elementos de que es una enfermedad multisistémica. Sí, el paciente llegó por esa enfermedad, pero fue un problema de COVID que afectó a esos órganos. También es de suma importancia comentar que esta enfermedad se presenta como un cuadro clínico, pero tiene 3 elementos que nos permiten sospechar de un cuadro de COVID. El primero es que es una tos seca, que va incrementándose conforme avanza el tiempo. Segundo, que se instala una fiebre de 38.5 y más. En este sentido, es que también se instala un cansancio excesivo en el paciente. Es un paciente que apenas si se levanta de la cama y ya se siente muy agotado, o da 2-3 pasos y se siente muy débil. Esto es a lo que le llamamos una dinamia. Bueno, estos son los 3 elementos importantes que nos pueden hacer sospechar que es un cuadro de COVID. Después se pueden presentar también otros síntomas, como son dolor de huesos, dolor muscular, se presenta dolor de cabeza, incluso hay pacientes que tienden a perder el sentido del gusto y el sentido del olfato. A veces pacientes de COVID solamente es lo único que presentan, no presentan otra cosa más que esa pérdida del sentido del olfato y el sentido del gusto. Pero eso es lo menos común. Lo común son los 3 elementos importantes que comentaba. Y en ese sentido es que nosotros podemos sospechar de un cuadro de COVID. Pero el diagnóstico es el que nos va a determinar todo. Y para el diagnóstico los médicos podemos tener 3 elementos importantes. El primero es el cuadro clínico. El segundo es una placa de tórax, porque nos va a permitir saber cómo están los pulmones, dado que esta infección del coronavirus es una infección que desde el principio genera una inflamación pulmonar, es decir, una neumonía. Y esta neumonía se nos puede complicar si no lo atendemos adecuadamente. De tal forma que la tele de tórax es importantísima. Pero igual de importante es el oxímetro. El oxímetro es un aparatito que se coloca en el dedo de las manos y que nos permite saber la cantidad de saturación de oxígeno que nuestro cuerpo está teniendo. Si el pulmón tiende a tener un problema de neumonía, esa saturación de oxígeno tiende a disminuir. La saturación normal para las personas que vivimos en la Ciudad de México
o en la zona conurbada es de 96% de oxigenación. Si tiende a bajar de 94, nos está avisando que ese pulmón está empezando a tener problemas. Si baja de 90, ese paciente es candidato a instalar oxígeno y ayudarlo con la dexametasona. La dosis va a depender de su médico que lo está atendiendo, porque es el que conoce la sintomatología de su paciente. De tal forma que estos elementos son importantes. Si esta saturación de oxígeno tiende a disminuir a 85 o a 80, en los hospitales son candidatos a llegar al entubamiento. Sin embargo, en mi experiencia he observado que no es estrictamente el entubamiento mientras lo atendamos adecuadamente. En este caso, ha habido pacientes que llegan hasta 60% de saturación de oxígeno y han podido salir. Sí, se han visto muy mal, pero han podido salir sin necesidad del entubamiento. Solamente pacientes que bajan de 60, pues ahí sí hay que estarlo pensando, porque el paciente puede perder la vida, y en ese sentido hay que instalar el entubamiento. Sin embargo, ni todos los pacientes que tengan una saturación de 80% son necesariamente candidatos a intubación, ni todos los pacientes que también se les entuba llegan a perder la vida. De tal forma que estos elementos nos deben de permitir conocer la forma en cómo hay que atender al paciente. Asimismo, les quiero comentar que el tratamiento tenemos que acompañarlo de los productos naturistas. A mí me ha dado muy buen resultado, por ejemplo, combinarlo con la herbolaria. Yo no soy médico tradicional, pero he observado que estos productos naturistas nos ayudan mucho. Por ejemplo, he acompañado mi tratamiento medicamentoso con el sauco, el gordolobo, el propóleo, el ajo, la cebolla, el limón y la miel de abeja, combinados en tés o combinados en jarabes. Pero por ejemplo, el propóleo, el sauco, el gordolobo, la manzanilla, incluso la sábila, en vaporizaciones me ha permitido que los pacientes superen más rápido su problema de COVID, de tal forma que es necesario no seguir desdeñando estos productos. Si bien es cierto que no todos han tenido un estudio científico, también es cierto que por la experiencia hemos observado que nos han dado muy buen resultado. En este caso, quiero comentarles que estos son datos que nos parecen importantes que se pueda vertir a toda la población. Seguiremos comentando datos de este tipo y esperando que sea de suma importancia, tanto para la población en general como la población médica. Les doy las gracias por haberme escuchado.